Buenos días, compañeros. El día de hoy, 27 de septiembre del 2021, el equipo 4, conformado por Sharon Lisbeth Villanueva González y su servidora, Nayeli Huejot Hernández, presentarán el tema de la edad contemporánea aplicada en el arte, la arquitectura y la escultura. Comencemos. La Edad Contemporánea comienza después de la Revolución Francesa, donde establece un nuevo sistema económico capitalista surgido en una buena medida al amparo de la Revolución Industrial. Diferencias entre naciones más desarrolladas y los países del tercer mundo, muchos de ellos independizados tras colonias de países más ricos. Un gran desarrollo tecnológico que permite grandes avances y transportes, así como la comunicación. A lo largo de la edad contemporánea, la industrialización y el capitalismo han ido de la mano. Las grandes fábricas y el establecimiento de sistemas de producción en masa permitieron obtener mayores volúmenes de producción, quedando atrás las formas artesanales de producción. La mecanización del trabajo y de los transportes han contribuido a incrementar la productividad de la mano de obra y ha reducido los tiempos de espera. Si bien hay que tener en cuenta que los mayores consumos de energía requieren búsqueda de nuevas fuentes, se produjeron nuevas mejoras a nivel industrial, así dando una nueva vida y un estilo a esta gente. La Edad Contemporánea comienza después de la Revolución Francesa, donde establece un nuevo sistema económico capitalista surgido en una buena medida al amparo de la Revolución Industrial. Diferencias entre naciones más desarrolladas y los países del tercer mundo, muchos de ellos independizados tras colonias de países más ricos. Un gran desarrollo tecnológico que permite grandes avances y transportes, así como la comunicación. A lo largo de la edad contemporánea, la industrialización y el capitalismo han ido de la mano. Las grandes fábricas y el establecimiento de sistemas de producción en masa permitieron obtener mayores volúmenes de producción, quedando atrás las formas artesanales de producción. La mecanización del trabajo y de los transportes han contribuido a incrementar la productividad de la mano de obra y ha reducido los tiempos de espera. Si bien hay que tener en cuenta que los mayores consumos de energía requieren búsqueda de nuevas fuentes, se produjeron nuevas mejoras a nivel industrial, así dando una nueva vida y un estilo a esta gente. La Edad Contemporánea comienza después de la Revolución Francesa, donde establece un nuevo sistema económico capitalista surgido en una buena medida al amparo de la Revolución Industrial. Diferencias entre naciones más desarrolladas y los países del tercer mundo, muchos de ellos independizados tras colonias de países más ricos. Un gran desarrollo tecnológico que permite grandes avances y transportes, así como la comunicación. A lo largo de la edad contemporánea, la industrialización y el capitalismo han ido de la mano. Las grandes fábricas y el establecimiento de sistemas de producción en masa permitieron obtener mayores volúmenes de producción, quedando atrás las formas artesanales de producción. La mecanización del trabajo y de los transportes han contribuido a incrementar la productividad de la mano de obra y ha reducido los tiempos de espera. Si bien hay que tener en cuenta que los mayores consumos de energía requieren búsqueda de nuevas fuentes, se produjeron nuevas mejoras a nivel industrial, así dando una nueva vida y un estilo a esta gente. Ubicación de desarrollo.
La Edad Contemporánea o Postmodernidad es un periodo de la historia que se originó en Europa noroccidental, iniciando con la independencia de los Estados Unidos hasta la actualidad. Precede a la Edad Moderna y algunos autores lo fechan desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Línea del tiempo de la Edad Contemporánea. Iniciamos en 1850. Impresionismo. Se creó en Francia y se caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación. El manejo de la luz es crucial para alcanzar la belleza y balance de la pintura. 1890. Postimpresionismo. Este movimiento se caracteriza por su enfoque subjetivo en la pintura, ya que los artistas buscaban mostrar emociones a través de su obra, dejando de lado el realismo. 1905. Fauvismo. Su origen fue en París, Francia, y su mayor característica fue que los artistas empleaban colores saturados de formas atractivas y figuras simplificadas. En ese mismo tiempo, en 1905, el expresionismo llegó en Alemania y consiste en deformar la realidad para expresarla de manera más subjetiva. Se busca mostrar sentimientos y emociones que ilustren al ser humano. 1907. Cubismo. Creado en Francia por Pablo Picasso, el cubismo representa la realidad mediante elementos geométricos. 1909. Futurismo. Creado en Italia, con el poeta Marinetti, rechaza la estética tradicional e intenta representar la vida contemporánea con dos temas, la máquina y el movimiento. 1916. Dadaísmo. Creado en Suiza, es un movimiento en contra de lo convencional y se dirigía más a lo ilógico y a lo absurdo como vía artística. 1920. Surrealismo. Surgió en Francia en base al dadaísmo y se caracteriza por representar fantasías y sueños, así como irracionalidad. 1936. Expresionismo abstracto. Creado en Nueva York, se caracteriza por ser un campo abierto, sin límites, sin jerarquía y desenfrenado en la pintura. 1950. Arte pop. Creado en Gran Bretaña, intentó hacer un arte que tomara en cuenta el universo de los símbolos y temas de interés masivo. 1960. Arte povera. Surgió en Italia, también conocida como el arte pobre. Se le llama así por crear arte usando materiales humildes y pobres. Arte conceptual. 1969. Proviene de Estados Unidos y Europa, donde la idea es lo más importante en la realización de una obra mientras se escuchan las opiniones y críticas en la realización de la misma. Está conformado por objetos y materiales. Características de la edad contemporánea correspondiendo a los sucesos sociales. Entre las características que se pueden mencionar sobre la edad contemporánea tenemos las siguientes. La aparición de grandes avances tecnológicos, como por ejemplo la pila eléctrica, el barco a vapor, los teléfonos, los aviones, el bombillo, la locomotora, entre otros. Fue el periodo de grandes conflictos armados que desembocaron en grandes destrucciones, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se dieron grandes avances en la medicina, como la invención y uso de la vacuna contra la rabia, la creación de la penicilina y la aspirina. Se dieron a cabo el surgimiento de diferentes movimientos independistas en Latinoamérica. Unos de los ejemplos son la independencia de Brasil y la independencia de México. Las clases obreras fueron totalmente libres después de la abolición de la esclavitud
en 1863. Surgieron cambios en la organización política, desapareciendo el absolutismo hasta llegar al mandato presidencial de hoy en día. Asimismo, se establecen los derechos humanos. Principales estilos. Los tipos de artes contemporáneos más conocidos fueron el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo y por último el surrealismo. Como consecuencia, estas poseen diversas características comunes que las unen y las cuales nombraremos más adelante. Arte contemporáneo. Arte contemporáneo. Arte de la edad contemporánea. El arte contemporáneo es conocido universalmente por generar una de las mayores rupturas dentro de la historia del arte, ya que este nuevo movimiento artístico se deseaba desprender de las antiguas características de las manifestaciones provenientes de los siglos pasados, haciendo dejar claro que cualquier individuo puede comenzar a plasmar arte sin la necesidad de guiarse por características expuestas por los grandes artistas plásticos. La historia del arte contemporáneo puede dividirse en 3 etapas distintas, teniendo como punto de referencia en común la Segunda Guerra Mundial, ya que este fue el evento que marcó a todos los individuos que se encontraban conviviendo en el transcurso del siglo XX, modificando así sus pensamientos y por lo tanto generando nuevos instrumentos de trabajo. Los inicios de la historia del arte contemporáneo comienzan durante la finalización del siglo XIX y el principio del nuevo siglo XX. Dentro del continente europeo se podía notar una grave situación provocada por una inestabilidad social entre los habitantes del continente. Esto fue causado por distintos choques de ideologías religiosas diferentes y, por otra parte, por las dictaduras existentes en el continente europeo. La consecuencia principal que generó todas estas inestabilidades fue el nacimiento de la Primera Guerra Mundial, afectando gravemente el desarrollo del arte de la época, y por lo tanto, se crearon diversas corrientes etiquetadas como ismos, los cuales eran parte de la estructura de los ejemplos del arte del siglo. A pesar de esto, existen relaciones dentro de las corrientes del continente europeo. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que el significado del arte contemporáneo, dentro de la historia de la cultura de la humanidad, llega a ser un despegue con los rasgos del pasado y la elaboración de nuevas ideas para incluir en el arte. El arte de la vanguardia no posee un orden cronológico, como lo tuvieron las corrientes de las artes. Fue hasta la fecha de la Segunda Guerra Mundial en el que surgieron las primeras vanguardias, tanto como históricas y artísticas. Y al finalizar esta guerra, aparece la segunda fase de la vanguardia, junto al posmodernismo. Cabe destacar que las raíces provenientes del arte contemporáneo se comenzaron a observar durante la finalización del siglo XIX. Pintura contemporánea. Pintura contemporánea. Pintura contemporánea. El cubismo se caracterizaba por representar un mundo con figuras geométricas pareciendo como si estuvieran fragmentadas. El artista Pablo Picasso era considerado padre del cubismo. Dadaísmo. La palabra dadaísmo alude a la fantasía, ya que se parece a las primeras palabras que hace un bebé. Era una crítica al arte tradicional, se liberó de restricciones y aborrecía el concepto de la belleza y valoraba más la intención del artista al objeto. E incluso este arte fue introducido en la literatura, en la escultura y la fotografía.
Fauvismo. El nombre proviene del francés que significa fiera y se refiere al arte intenso y de carácter, refiriéndose a los colores brillantes y fuertes que utiliza y pinceladas espontáneas y sueltas. Henri Matisse es considerado padre del fauvismo. Constructivismo. Se originó como un movimiento en Rusia como parte del arte popular en rechazo a la burguesía, teniendo unas fuertes características con el cubismo, futurismo, el suprematismo y el dadaísmo. El expresionismo se originó en Alemania y se manifestó en muchas otras disciplinas al igual que el dadaísmo, y teniendo cierto parecido con el fauvismo por los colores y ciertos colores que se utilizaba para poder expresarse con este, al igual que eran pinturas en óleo, tenía un rechazo a la mimesis. La mimesis era la que intentaba recrear lo que era la realidad, y sin duda no se detuvieron en mostrar lo morboso, lo prohibido, obsceno, además de ser algo pesimista. El surrealismo surgió en Francia en 1924 gracias a la publicación Manifiesto Surrealista del poeta André Breton. Plantea una situación posguerra de la época y exigía la necesidad de indagar lo más profundo del ser humano. Además de eso se utilizaba la aerografía, ahumado, el caligrama, collage, cubomanía y entre muchos más estilos para poder expresar ese tipo de arte, ya que como era de la imaginación por completo, cualquier cosa se podía utilizar. El minimalismo surgió en Europa con el arquitecto y diseñador industrial Ludwig Mies van der Rohe. El término minimalismo también fue puesto por el filósofo inglés Richard Wellheim y referencia a lo simple, lo básico y lo despojado de tantos accesorios que no necesita. El impresionismo, originario en Francia como una reacción en contra de las reglas de la pintura académica de aquella época. Se quería mostrar todo lo que uno ve al entrar por primera vez a un lugar, lo impresionante que era. Por eso podemos ver grandes aspectos sobre la iluminación y cómo las pinceladas parecen que se difuminan entre ellas, como si fuera movimiento. Y los artistas más reconocidos en la pintura eran Salvador Dalí, Pablo Picasso y Henri Matisse. Podemos decir que estos simplemente no solo se concentraban en la pintura, sino también en la escultura como Pablo Picasso, ya que ese movimiento no solo era para la pintura, no restringía nada, así que todos esos tipos de nuevas ramas de la pintura, por así decirlo, aplicaba con cualquier otro tipo de forma de expresión. Aquí quiero dar menciones honoríficas a otros estilos de arte que también son de la edad contemporánea, que no pude mencionar ya que son demasiadas realmente los estilos que salieron en esta época, ya que salió desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Tenemos el neoimpresionismo, postimpresionismo, que si se dan cuenta vienen también del impresionismo, arte abstracto, pop art, arte cinético, arte conceptual, suprematismo, arte povera, que sí también aplican en la escultura, porque casi todo está aplicado igual, excepto el neoimpresionismo y el postimpresionismo. Y las tres últimas que también parecieron interesantes de mencionar son el neoplasticismo, el futurismo y el realismo. Y aunque el realismo no salió de la edad contemporánea, sigue siendo muy utilizado, así como perfeccionado. Escultura contemporánea. Sobre la escultura. El cambio en las reglas de lo que era la escultura llegó más tarde. Claro, basada en lo que había sido hasta ahora de las ramas del vanguardismo que quedaba de la edad contemporánea, como el minimalismo, cubismo, dadaísmo, entre otras. Y aunque estén basadas en esta, tuvo sus innovaciones en la nueva forma de hacer escultura, comenzando por el siglo XX. El hueco. El escultor fragmenta y cuartea el volumen de la masa escultórica para penetrar en las formas, alejándose del concepto principal de la escultura, que era llenar un espacio. La deformación es una nueva forma expresiva y deja que el artista mire sus posibilidades y la búsqueda de las nuevas figuras esenciales.
La incorporación del espacio. La escultura se funde con su entorno mediante el desarrollo de superficies en el espacio. La abstracción. El uso de formas sin apoyarse de la realidad. Se produce una renovación del lenguaje escultórico, que ya no será más un arte de renovación, sino formas sin apoyo de la realidad, que renueva las nuevas formas en el idioma de la expresión, de una expresión normal a una expresión de escultura. El movimiento, unión de la energía y las formas de las esculturas máquinas. Las esculturas futuristas superponen láminas o deshacen superficies rugosas para presentar posiciones sucesivas de una figura. Los nuevos materiales de la escultura. Se empezaron a usar el hierro, el plástico, materiales reciclados, el mármol, el hormigón, la fibra de vidrio, las resinas y las siliconas, entre muchos más materiales para la creación de esculturas contemporáneas. Nuevas técnicas. Con la revolución industrial se trajeron nuevas formas de esculpir como lo son el vaciado de cemento u hormigón, la forja, la soldadura, el collage, el ensamblaje y la instalación. Artistas reconocidos en la escultura contemporánea: Anthony Gormley, Jeff Koons, Konstantin Brancusi. Obras más sobresalientes. Cloudgate. La Puerta de la Nube es una escultura pública de Anish Kapoor, elaborada del 2004 al 2006. Dog. 5 versiones únicas: azul, magenta, amarillo, naranja y rojo, de Jeff Koons, construidas en 1994 hasta el año 2000. Le Home Kill Mash, de Giacometti, construida en 1961. Arquitectura contemporánea. Arquitectura contemporánea. Arquitectura en la edad contemporánea. El objetivo principal que hizo resurgir a la arquitectura del arte contemporáneo era el de poder reemplazar con total éxito las estructuras provenientes de los estilos arquitectónicos de los siglos pasados. Este nuevo estilo de arquitectura trajo consigo misma nuevas características que pronto vendrían siendo actualizadas hasta los rasgos que observamos en la actualidad. Todo comienza con los nuevos cambios que produjeron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa dentro de la ideología de la sociedad del siglo XX. Con esta revolución se observan nuevos ingredientes de producción para las estructuras de los edificios modernos. Aparecen los materiales hierro, hormigón y el acero, como las podemos apreciar en las imágenes que se muestran en la diapositiva. Una de las nuevas características principales que se observa con el surgimiento del arte moderno es que se comienzan a elaborar diversos pisos dentro de las edificaciones con fines industriales hasta los rascacielos. Características de la arquitectura. La arquitectura contemporánea es innovadora. Utiliza materiales y técnicas novedosas sin limitarse a una corriente o una forma. Se encuentra en constante cambio. Los diseños tratan de ser personales e individuales y personalizados. En la arquitectura contemporánea se mezclan materiales, colores, texturas
y se combinan elementos naturales en un afán por lograr una integración entre la arquitectura y el medio ambiente. El estilo contemporáneo en la arquitectura implica combinación de formas geométricas de diversos ángulos, vidrios no necesariamente transparentes, la exposición de materiales industriales en combinación con texturas y revestimientos distintos, como estuco blanco con madera, loseta cerámica con acero o vidrio con cemento pintado. La simetría en la arquitectura contemporánea vuelve a aparecer como una opción más en los diseños arquitectónicos. Otra característica de la arquitectura contemporánea es que rompe con la distinción establecida entre los espacios de descanso, de ocio y de trabajo, integrando zonas de estudio y trabajo en casa o adecuando la infraestructura de los interiores para un uso multidisciplinario. Dentro de los arquitectos más importantes para este movimiento, nos encontramos con Le Corbusier, Charles Edward Jeanneret Gris, más conocido a partir de la década de 1920 como Le Corbusier, fue un arquitecto y teórico de la arquitectura, urbanista, pintor, escultor y hombre de letras suizo, nacionalizado francés en 1930. Sus principales estructuras. Le Corbusier creía que el objetivo de la arquitectura es generar belleza y que ésta debía repercutir en la forma de vida de los ocupantes de los propios edificios. Su frase muy conocida dice lo siguiente: la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Entre sus obras se destacan tres. La primera, siendo su primer construcción, el pabellón suizo, empezado en 1931 y finalizado en 1933. Su segunda obra característica fue el Museo de Ahmedabad, empezado a construir en 1951 y finalizado en 1953. Su última obra, Saint-Pierre de Firminy, fue empezada a construir en 1971, interrumpida en 1978 y reanudada en el año 2003 para ser finalizada en el 2006. Walter Gropius. Walter Adolf Gropius fue un arquitecto, urbanista y diseñador alemán, fundador de la escuela de la Bauhaus. Sus principales estructuras. Gropius se destacó principalmente por el diseño de bloques de vivienda, intentando solucionar los problemas referentes al urbanismo y la sociedad. La arquitectura del grupo Bauhaus tuvo como enfoque principal la mejora de la calidad de vida de las personas, por lo que sus obras intentaron ser funcionales e innovadoras. Las tres obras que se destacan de Gropius son Fábrica de Fraguswerk, creada por Walter Gropius y Adolf Meyer en 1911. Edificio de Bauhaus de South, con vista al noroeste, creada por Walter Gropius en 1926. Y por último, el edificio Pan Am en Nueva York, creado y diseñado por Walter Gropius en los años 70. La arquitectura moderna trajo consigo uno de los más importantes pasos dentro de toda la historia de la arquitectura en el mundo, ya que las obras más importantes a nivel mundial se desarrollaron bajo las corrientes de la arquitectura moderna a partir del siglo XX. Entre los principales cambios que propuso la arquitectura moderna
se encuentra eliminar el exceso de ornamento para darle un acabado más perfeccionado y pulido a las obras. Lo clásico había sido sustituido por lo moderno. Las distintas técnicas en la arquitectura se vieron influenciadas por los nuevos conceptos en cuanto a la estética y a las nuevas referencias que se tenían al respecto. Incluso las corrientes que tuvieron su importante influencia en otras expresiones artísticas como la pintura y la escultura, tenían grandes exponentes en la arquitectura, como por ejemplo el cubismo, el futurismo y el expresionismo. A su vez, se implementaron nuevas técnicas gracias a los avances tecnológicos. Los materiales utilizados hasta el momento para las obras arquitectónicas habían recobrado mejores usos. Todas estas innovaciones, de la mano de las tendencias en cuanto al arte y a la estética, dieron como resultado un gran avance a lo que serían las obras arquitectónicas para el disfrute humano. En muchas expresiones artísticas se denota un contexto que apostaba más hacia la innovación, dejando atrás los parámetros establecidos para elaborar una obra artística. Por su parte, el artista valoraba la libertad y las expresiones clásicas fueron cada vez más sustituidas por las innovaciones en el arte. Incluso en la arquitectura, esto se veía plasmado al momento de buscar nuevas alternativas para dar como resultados obras arquitectónicas pioneras en todo el siglo XX. Tipos de arquitectura contemporánea. Se abarcan los diversos estilos arquitectónicos que han ido sucediendo desde mediados del siglo XIX. Estilos como el neoclasicismo, que rompe con la tradición del barroco y rococó, quitando la exagerada ornamentación de los edificios, pero conservando lo suficiente para dar una impresión de solemnidad y sobriedad. Los edificios públicos y privados retoman la tendencia a las arcadas y pilares griegos, pero sin la exagerada ornamentación de los dos periodos precedentes, el barroco y el rococó. Este estilo arquitectónico arraigó en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, en especial durante la época victoriana. En esta presentación, profundizaremos algunos estilos de arquitectura de la época actual, ya que conocemos y comprendemos que retomar algunos estilos que se vieron en presentaciones anteriores haría muy repetitiva la presentación. Así que les presentamos algunos tipos nuevos de arquitectura. Arquitectura cubista. El cubismo tuvo sus principios en Francia y fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914, encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque y Juan Gris. Es una tendencia esencial, pues da pie al resto de las vanguardias del siglo XX. Era un estilo provocador y diferente, que buscaba romper con los estilos antiguos y crear algo que fuera completamente nuevo e innovador. Arquitectura o pintura. Los cubistas buscaron jugar con la geometría y explorar las posibilidades del espacio y de su tridimensionalidad. El ejemplo que se ve en la diapositiva es el Palacio de Adria, creado por Joseph Sasch de 1923 a 1924. Características de la arquitectura cubista. La construcción de imágenes mediante una estructura geométrica y formal. La multiplicidad de puntos de vista y perspectivas ejecutadas en un solo plano. La descomposición de formas naturales y orgánicas, así como convertirlas en figuras o formas ortogonales. Mayor expresividad en la arquitectura. La iluminación proveniente de distintos puntos. El monocromatismo basado en colores opacos como castaños y grises. Líneas rectas, pero basadas en ángulos irregulares. Los principales arquitectos del estilo cubista
fueron Pavel Javak y Joseph Gokar. Arquitectura Art Deco. Este es uno de los estilos más populares a comienzos del siglo XX. Este estilo se inspira de las corrientes y las influencias del cubismo y el futurismo para desarrollar expresiones auténticas a nivel del estilo de diseño de interiores e incluso en el diseño industrial. Se presenta una tendencia hacia las líneas aerodinámicas que va de la mano con los principales avances tecnológicos. En este estilo, se utilizó el aluminio y el acero inoxidable para hacer elementos auténticos combinados también con madera o piel y fibras animales. Un ejemplo de Art Deco es el American Radiator Building, creado por Raymond Hutt y Andre Feuerhaus, empezado en 1924 y finalizado en 1980. Características de la arquitectura Art Deco. Objetos decorativos exclusivos. Para este tipo de decoración se suelen emplear artículos únicos e incluso lujosos que aporten un toque de exclusividad. Las tiendas de antigüedades o los productos de segunda mano son excelentes opciones para conseguirlo. Los colores oscuros y metálicos. La paleta de colores que caracteriza al Art Deco es aquella protagonizada por tonalidades oscuras. No obstante, se suele aplicar contraste con detalles en colores metálicos, especialmente en dorado. Los múltiples puntos de luz. Para conseguir un auténtico Art Deco, no hay que escatimar en puntos de luz, en paredes, mesas, techos, muebles, etc. Se suele recurrir a lámparas con distintos diseños para enriquecer la estancia. Los elementos ornamentales. En muebles, en paredes, en marcos de espejos y en objetos decorativos, se opta por detalles ornamentales de otras culturas como la azteca. Además, también es usual incorporar objetos del antiguo Egipto. Materiales. Los materiales que se utilizan para un interiorismo art deco eran los considerados un avance y novedad en la época en la que surgió. Por ejemplo, el cromo, el latón, el ébano o la baquelita. Algunos de los principales arquitectos del estilo Art Deco fueron Henry Sauvage y Auguste Perret. Arquitectura orgánica. Entre otros de los estilos arquitectónicos que tuvieron mayor auge durante la época de la arquitectura contemporánea, se trata de la arquitectura orgánica, que también fue conocida como organismo arquitectónico. El principio de esta corriente se trata de la armonía entre el hábitat y la convivencia humana con el medio ambiente natural. Es por esta razón que mediante el diseño y el arte arquitectónico se busca crear un vínculo o una relación entre el ser humano y la naturaleza para mejorar su integración. Es decir, que las piezas arquitectónicas son elaboradas en función a integrarse con el medio ambiente y mejorar la convivencia entre los humanos y la naturaleza. Un ejemplo es la Casa de la Cascada, realizada por Frank Lloyd Wright en 1936 y finalizada en 1939. Características de la arquitectura orgánica. Uso de materiales naturales. Los materiales a utilizar deberán ser fundamentalmente de origen local, provenientes de fuentes naturales o deberán estar lo menos procesados posibles. La geometría. A pesar de la creencia popular de que las formas libres son naturales, la naturaleza no es una forma libre. Se rige por reglas y patrones. Y es mediante la comprensión de estas reglas que las personas se sienten cómodas en sus entornos. La masa. Para romper el sentido de recinto,
La arquitectura orgánica a menudo se compone de masas individuales reconocibles, que debido a su composición forman un refugio. El vidrio. La forma en que se usa el vidrio es una parte crítica de la arquitectura orgánica. El vidrio proporciona vistas al entorno natural, pero también rompe las formas del edificio. El sitio. La arquitectura orgánica siempre está informada a través de una respuesta a su sitio. Wright dijo que el edificio debería de ser de la colina y no en la colina. De esta manera, la arquitectura orgánica debe anidarse en su sitio y tejer alrededor de los árboles existentes su estructura. Uno de los principales arquitectos del estilo de la arquitectura orgánica son Frank Lloyd Wright y Louis Sullivan. Arquitectura funcionalista. Del funcionalismo arquitectónico se inspiraban en la frase de la forma sigue siempre a la función para recrear y exponer que los elementos que conforman cualquier edificación se encuentran basados en la función del mismo. Por ejemplo, una acertada sección del tamaño, la masa o el espacio de un edificio pueden ser estudiadas de acuerdo a la función que se le vaya a determinar al mismo. Para el contexto histórico a principios del siglo XX, esto se trataba de ideas innovadoras, ya que rompía con los parámetros clásicos de la ornamentación innecesaria. Detonaba también un nuevo concepto de estética arquitectónica, la cual iba de la mano necesariamente a la función de las edificaciones. Un ejemplo es la Vida Savoye, creada por Le Corbusier y Pierre Jeanneret en 1929. Características de la arquitectura funcionalista. El funcionalismo, en términos de estética, se caracteriza por bajos niveles de ornamentación y decoración ajena, así como por una destacada exhibición de materias primas. A mediados del siglo XX, estos elementos también representaron en la producción en masa de la era moderna. En lugar de depender de diseños hechos a mano, las estructuras funcionalistas podían exhibir con orgullo elementos idénticos producidos industrialmente, creados para su propósito funcional, no para su artesanía o diseño. Algunos de los principales arquitectos del estilo funcionalista son Frank Gehry y Stephen Hall. Arquitectura deconstructivista. La arquitectura deconstructivista se caracteriza por el uso de la fragmentación, la manipulación de la acidez de la superficie o la piel de una estructura, la redefinición de formas y la manifestación radical de la complejidad en un edificio. Centrándose más en la libertad de la forma que en las preocupaciones funcionales, los deconstructivistas intentan perplejar al visitante, haciendo que la estancia en su espacio sea una experiencia digna de recordar, y el interior es tan hipnotizante como el exterior en la mayoría de los casos, aún más maravilloso en algunos. Un ejemplo es el Museo Guggenheim en Bilbao, creado por Frank Gehry en 1997. Características de la arquitectura deconstructivista. Trata de mostrar las contradicciones de los diseños abiertamente, para lo cual prescinde de los principios básicos de la arquitectura, es decir, el soporte y la carga, la proporción, la regularidad, etc. Presenta una perspectiva multifocal, pues los diseños deconstructivistas pueden ser apreciados desde distintos puntos de vista o ángulos. La falta de simetría y la descentralidad surgen al eliminarse el punto focal único de la perspectiva multifocal. La arquitectura deconstructivista es ambigua, compleja y contradictoria. Los accesos presentan nuevos diseños y propuestas, por ejemplo, en las marquesinas. La torsión o arqueamiento se manifiesta por triplicado en los helicoides volumétricos, así como en los planos
alabeados no paralelos, y en las inclinaciones que buscan la inestabilidad estructural o lo antigravitacional. Emplea mallas y retículas para enfatizar lo ambiguo, antinatural y contrario al orden jerárquico. Por su naturaleza contradictoria, presenta oxímorones formales, funcionales y espaciales. Existe una multiplicidad axial siguiendo el patrón del sistema axial rizomático, en el que la organización de los elementos no sigue una subordinación jerárquica. Otra característica destacada es el concepto y el empleo del vacío como elemento arquitectónico y su interpretación teológica. Los luciernarios o tragaluces y las aberturas también son muy peculiares. Los ángulos deconstructivistas se caracterizan por su agudeza, creando una concepción espacial novedosa. Una característica importante es la quinta fachada, cubierta de la casa, y su interpretación deconstructivista. Algunos de los principales arquitectos de la arquitectura deconstructivista son Zaha Hadid y Peter Eisenman. Ahora les presentamos algunas de las obras principales y más reconocidas de la edad contemporánea con respecto a la arquitectura. Museo Solomon Air, Guggenheim, New York, creado por Frank Lloyd Wright en 1937. Museo Guggenheim, Bilbao, creado por Frank Gehry en 1997. Cúpula del Reichstag, creada por Norman Foster en 1999. Centro Pompidou, París, creado por Renzo Piano y Richard Rogers. La Catedral de Brasilia, creada por Oscar Niemeyer en 1970. Y por último, Ciudad de las Artes y las Ciencias, creada por Santiago Calatrava y Félix Candela en 1998. Ahora repasaremos algunos de los arquitectos reconocidos de la edad contemporánea. Zaha Hadid. Zaha Hadid fue una arquitecta anglo-iraquí procediente de la corriente del deconstructivismo. Pasó la mayor parte de su vida en Londres, donde realizó sus estudios de arquitectura. Su interés en el diseño fue más allá de la arquitectura, al realizar diseños de interiores, mobiliario, indumentaria y diferentes objetos de consumo en asociación con otras marcas como Bulgari, Alessi, Melissa, Lacoste o Adidas. Frank Lloyd Wright fue uno de los mayores exponentes de la arquitectura del siglo XX, conocido por la arquitectura orgánica y funcional de sus diseños. Diseñó más de 1000 estructuras, de las cuales se completaron 532. Wright proponía el diseño de estructuras que estuviesen en armonía con la humanidad y el entorno que las rodeaba. Una filosofía conocida como arquitectura orgánica. Frank Gehry es el principal exponente del deconstructivismo. Su arquitectura es impactante, realizada frecuentemente con materiales inacabados. En un mismo edificio, incorpora varias formas geométricas simples, que crean una corriente visual entre ellas. Su arquitectura es tan compleja que solo él puede comprenderla. Collage. El collage dentro del arte contemporáneo supone ser una de las expresiones más innovadoras. Se podría decir que es una técnica que partió como el resultado de los nuevos experimentos en cuanto al arte. En un escenario donde todo es posible y donde el artista tiene total libertad de expresar sus intenciones de la manera que sea. El collage se podría definir entonces como una expresión artística que nace en el arte contemporáneo y se trata de mezclar ideas, elementos o imágenes con la finalidad de obtener una expresión artística totalmente auténtica.
Les dejamos un video donde se profundiza más el significado del collage y sus técnicas. Muchas gracias. Gracias por prestar atención. El equipo 4 les agradece haber escuchado el video de la presentación de Edad Contemporánea. Queremos mandarle un agradecimiento especial a Evelyn Guadalupe Murillo Ibarra por apoyarnos a hacer la línea del tiempo y poder flexibilizar el trabajo en la entrega mejor posible. Muchas gracias. Realmente hicimos lo que pudimos debido a que tuvimos complicaciones con uno de los miembros de nuestro equipo, el cual prefiero no mencionar lo que causó todo esto. Pero en sí, los dos miembros del equipo tratamos de presentar íntegramente nuestra presentación y no echarnos para atrás, sea lo que sea que haya ocurrido. Espero la presentación se haya dado de manera completa y ustedes hayan podido comprender cada uno de los temas. Muchas gracias en serio. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.